Tras perder su trabajo, la doctora fue a la tumba del hombre rico al que no había podido salvar y, al oír una conversación entre dos extranjeros, fingió no entender. El humor de Dorothy no podía ser peor, y es comprensible, no todos los días te despiden porque tu paciente falleció después del tratamiento. El jefe del departamento gritaba y pateaba, amenazando con emprender acciones legales. El médico jefe fue más modesto en sus amenazas, pero le dijo a Dorothy de inmediato que no había forma de evitar el despido. Pero, ¿cómo es posible, señor Warren? Seguí todos los procedimientos. Y la medicación prescrita es absolutamente segura, todo se puede comprobar 2 veces, explicó Dorothy, apenas conteniendo las lágrimas. El médico jefe negó con la cabeza. No sé cómo lo trataste, pero los resultados hablan por sí solos. De todos modos, prepárate para lo peor. Además, la policía vendrá a tomarte declaración, así que piénsalo bien y no hables de más. Y ahora ve al departamento de contabilidad y haz todo lo que esté en orden. Dorothy asintió y salió de la oficina. En ese momento lo único que quería era cubrirse la cara con las manos y llorar a gritos. Y precisamente hoy era el funeral de su paciente Scott Reynolds. Aunque lo más probable es que ya se hubieran producido, eso no cambió la esencia de las cosas. Tras recibir su indemnización y una reprimenda de la dirección, Dorothy fue directamente al cementerio a presentar sus respetos al fallecido. Como hematóloga, lo había tratado por problemas de coagulación sanguínea y Scott había muerto por causas desconocidas. Y en general, todo sucedió muy rápido. ¿Y qué demostró la autopsia? ¿Qué fue lo que causó la culpa? Dorothy nunca recibió respuesta a esa pregunta. ¿Y quién iba a discutir con ella cuando la culpa era evidente? Fue después de su tratamiento que este empresario terminó en el cementerio. Dorothy pidió un taxi para el viaje de ida y compró una corona de luto y otro ramo de claveles con un número par de flores. Vio la tumba de Reynolds desde lejos. Estaba en un lugar que se podía ver bien. Una pila de coronas, flores y una enorme cruz de roble con una foto del difunto y una placa. Para sorpresa de Dorothy, había 2 hombres vestidos de negro junto a la tumba. Y el funeral se celebró hace aproximadamente 1 hora. ¿Qué hacían allí? Aunque bueno, qué preguntas más tontas se hace. Está claro que, igual que ella, vinieron a acompañar al empresario en su último viaje. Dorothy saludó tímidamente a los desconocidos y depositó las flores sobre la tumba. Luego dejó la corona a un lado e inclinó la cabeza en silencio, en señal de dolor. En ese momento Dorothy escuchó un discurso extranjero detrás de ella. Así que por eso esta pareja de negros se comportó de manera extraña, eran extranjeros. Bueno, ¿qué tiene eso de sorprendente? Probablemente algunos socios comerciales o inversores. Por un extraño giro del destino, Dorothy conocía ese idioma. No a la perfección, por supuesto, pero podía entender algo. Incluso ganó concursos, para gran deleite de su maestra. Contra su voluntad, Dorothy empezó a distinguir palabras familiares en el habla de los extranjeros. Pero lo que oía la hacía sentir incómoda. Me pregunto si esta tonta sabe exactamente por quién está de luto, dijo el primero de los hombres que, al parecer, era mayor y tenía más peso en los círculos empresariales. ¿Cómo podía saberlo? Basta con mirarla, una mujer sencilla, se rió entre dientes el segundo. Las mejillas de Dorothy ardían de vergüenza. ¿Qué se creen que están haciendo estos extranjeros? Vienen al cementerio y se ríen como si estuvieran en un circo. Todo estaba perfectamente organizado, incluso a mí me gustó. Como dicen aquí, sin problemas ni contratiempos, comentó el anciano. Sin vacilar, la más joven lo corrigió. Dorothy, que decidió no demostrar que entendía su lenguaje, se arrodilló tristemente frente a la tumba. El penetrante olor a claveles y tierra húmeda le dio vueltas la cabeza. En ese momento, los extranjeros murmuraron algo definitivo y se dirigieron hacia la salida. Dorothy se dio la vuelta y los miró con desdén. El anciano cuidador salió de la caseta de vigilancia y la saludó con la mano. Dorothy asintió con la cabeza insegura, sin entender todavía por qué el rostro de aquel hombre le resultaba familiar. Quiso acercarse más cuando oyó un ruido extraño. Dios mío, ¿qué es eso? Dorothy se estremeció. Al principio el sonido le pareció un gemido, pero ¿quién podría gemir en el cementerio? Aunque, quizás alguien de los familiares en duelo esté llorando.
De todos modos, el lugar estaba muy triste. Dorothy miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Y entonces el gemido se repitió. Cierto, no venía de ningún lado, sino del mismo suelo. Dios mío, ¿qué es esto? Ignorando los terrones que caían del túmulo, Dorothy se arrodilló y escuchó. Todo era exacto, el sonido claramente provenía de algún lugar profundo de la tumba. Pero, ¿cómo era posible? Por un momento pensó que era solo su imaginación, nacida de pensamientos tristes, pero entonces se escuchó un débil gemido, que no podía confundirse con nada más. El corazón de Dorothy latía con ansiedad, el gemido se repitió. Es cierto que esta vez contenía un dolor y una desesperación insoportables. Sin dudarlo un instante, Dorothy corrió hacia la caseta de vigilancia. Por favor, ayuda, gritó, llamando a la puerta. Necesito urgentemente tu ayuda. La puerta crujió suavemente y en el umbral apareció un hombre mayor y delgado con botas gastadas y una chaqueta descolorida. ¿Qué ha pasado, señorita?, preguntó con voz ligeramente ronca. Oí un gemido. Dorothy soltó sin poder ocultar el temblor en su voz. Creo que proviene de una tumba reciente. Para ser sincera, la cuidadora hacía tiempo que estaba acostumbrada a las extrañas historias del cementerio y trataba de no prestarles atención. Pero el caso de Dorothy intrigó de alguna manera al anciano, por lo que suspiró con tristeza y dijo que iría con ella. Tomó una pala y una linterna y cuando se acercaba el anochecer, salió de la caseta de vigilancia. ¿Dónde escuchaste el gemido?, preguntó, mirando a su alrededor. En ese momento incluso la voz del cuidador le resultó vagamente familiar a Dorothy. ¿Dónde la había oído antes? ¿Y por qué ese hombre la miraba de manera tan extraña? Se dirigió hacia la tumba de Scott y el cuidador la siguió obedientemente, mirando a su alrededor con ansiedad. Cuando llegaron al lugar correcto, Dorothy señaló la tumba. En ese momento escuché claramente el gemido. Sin decir una palabra, el cuidador se arrodilló y escuchó. Entonces el miedo brilló en los ojos del hombre y comenzó a cavar. A pesar de su edad, el cuidador trabajaba con rapidez, hundiendo con fuerza la pala en la tierra fresca. Dorothy también colaboraba en todo lo que podía, recogía la tierra con una pala más pequeña, que al parecer, los sepultureros habían olvidado. Mientras tanto, el cuidador y Dorothy seguían oyendo ruidos extraños que provenían de debajo del ataúd. Después de media hora, cuando el lugar del entierro estaba casi completamente excavado, vieron que la tapa lacada del ataúd se había agrietado. Oh, parece que los familiares del difunto fueron engañados nuevamente por la funeraria, les dieron una tapa defectuosa. Escondieron los defectos bajo la laca, comentó el anciano con tristeza. En ese momento su voz volvió a recordarle algo a Dorothy. Mientras tanto, el cuidador descendió a la tumba y apartó la tapa. Scott, ¿eres tú?, susurró Dorothy horrorizada, escudriñando la oscuridad del ataúd. Esperaba ver el cuerpo de su antiguo paciente, pero en su lugar había un hombre completamente desconocido allí. Vestido con ropas sencillas y gastadas, yacía al pie del ataúd, pálido y con los ojos entrecerrados. Los labios del desconocido se movían y el sudor le brillaba en la frente. «Oh Dios mío», susurró el cuidador, escudriñando. «Está vivo». El hombre que yacía en el ataúd abrió lentamente los ojos. Se incorporó sobre los codos y miró a su alrededor con ansiedad. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, agarrándose a los bordes del ataúd. «¿Estoy en una tumba? ¿O ya estoy en el otro lado? Todo está sucediendo allí exactamente así». «Tenemos que llamar a una ambulancia», dijo Dorothy, visiblemente preocupada. «Está en estado de shock. Además, no se trata de Scott Reynolds». El cuidador se estremeció y luego ayudó al hombre a salir de la tumba. El extraño parecía asustado, todavía sin entender qué le había pasado. «No sé cómo llegué aquí», dijo con ansiedad. «Me ofrecieron un trabajo temporal. Vine a una entrevista y no recuerdo nada más. La cabeza me da vueltas y palpitaciones». «¿Quién eres?», preguntó el cuidador, esforzándose por contener su preocupación. «¿Cómo te llamas?», respondió el hombre. «Ethan Parks». El cuidador y Dorothy intercambiaron miradas. A decir verdad, estaban sorprendidos. En la tumba que supuestamente albergaba el cuerpo del empresario Reynolds, había una persona completamente distinta. Era simplemente imposible.
¿Cómo llegó aquí?, preguntó Dorothy. ¿Conocías al fallecido? No, no lo conocía, respondió Ethan. Nunca había oído ese nombre antes. Espera, ahora lo recuerdo. Me pidieron que sustituyera a los sepultureros en el equipo funerario. Acepté, realmente necesitaba el trabajo. Y lo último que recuerdo es un ataúd cerrado sobre un pedestal. ¿Qué está pasando? No puedo entender qué me pasó. Dorothy sacudió la cabeza, no sabía la respuesta a esa pregunta. Y también sentía una creciente preocupación. Miró al cuidador, que ya había encendido la linterna, iluminando el área que los rodeaba. Y en ese momento Dorothy recordó dónde lo había visto antes. Sí, era su profesor de lengua extranjera en la escuela secundaria. Señor Cobb. Ella susurró. ¿Es usted realmente? El conserje sonrió. Bueno, por fin te acordaste de mí, Briggs. Te reconocí de inmediato, no has cambiado nada. Pero yo, verás, he envejecido, he adelgazado. Yo era maestra y ahora soy cuidadora del cementerio. A Dorothy se le llenaron los ojos de lágrimas. El señor Cobb era su maestro favorito en la escuela. Fue él quien le inculcó el amor por los idiomas extranjeros. Y también la ayudó a creer en sí misma, convirtiéndose en una de las mejores estudiantes de la escuela. Veo una cara familiar, pero no pude recordarla en ese momento, dijo Dorothy sintiéndose culpable. El cuidador hizo un gesto con la mano. Oh, vamos, olvídalo. Es cosa del pasado. Ahora mismo tenemos que ayudar a este hombre. Esto es muy extraño, nunca había visto nada parecido. Mientras tanto, Ethan, todavía en estado de shock, caminaba nervioso alrededor de la tumba. Dorothy lo tomó de la mano con la esperanza de calmarlo. No te preocupes, todo estará bien. Llamaremos a una ambulancia ahora y todo estará claro. Ethan la miró desconcertado. No, no necesito una ambulancia. Y tampoco quiero a la policía. No entiendo qué está pasando y, para ser sincero, no quiero tener que lidiar con las fuerzas del orden. ¿Quién sabe en qué me he visto involucrado? ¿Y si me meto en algo desagradable? Afortunadamente el cuidador sugirió una solución, percibiendo que la ansiedad seguía siendo fuerte. Invitó a Ethan a su casa. Allí le dio un poco de agua y lo ayudó a acomodarse en un catre. Quédate aquí por ahora y yo enterraré la tumba. Quienquiera que haya hecho esto, quería que todo permaneciera como está. Creo que deberíamos hacer lo mismo. ¿Quién sabe en qué se metió este empresario fallecido? Ethan asintió con la cabeza, pero su mirada permaneció vacía. Mientras tanto, Dorothy regresó a la tumba y tomó algunas fotografías, capturando la tumba excavada y el ataúd vacío con la tapa rota. Se aseguró de incluir todo lo relacionado específicamente con Scott Reynolds en el marco, la cruz con la fotografía y la placa, así como las coronas con inscripciones y las cintas con los nombres de luto. Luego ayudó al señor Cobb a enterrar la tumba para que todo pareciera como antes. Desde que me gradué de la Facultad de Medicina, he estado trabajando en la clínica. Lamento no haberlo visitado antes, señor Cobb. Después de la secundaria, toda nuestra clase desapareció, murmuró, sintiéndose avergonzada. El señor Cobb asintió con tristeza. Pensé mucho en ti. Fuiste una de mis mejores alumnas. Siempre supe que llegarías a ser una gran traductora o una excelente doctora. Estoy orgullosa de ti, Dottie. Después de terminar con la tumba, se sentaron en una mesa cercana. Dorothy no sintió ningún miedo, como si no estuviera en un cementerio. A la sombra del anochecer que se acercaba rápidamente, el señor Cobb le contó una triste historia. Su único hijo había muerto en un accidente de coche hacía unos años. Su nuera, con la que Cobb nunca se había llevado muy bien, lo echó de casa tras la muerte de su marido. Ahora vivía prácticamente en la casa del conserje, aislado de sus nietos, a los que tenía estrictamente prohibido ver. Dorothy escuchó a su antigua maestra con una mezcla de simpatía y lástima. Qué crueldad con la que esta mujer trataba a su propio pariente. ¿Por qué te trató así?, preguntó Dorothy al final, cuando el señor Cobb terminó su relato. ¿Es tu nuera realmente tan fría y despiadada? Creo que solo tiene miedo de que le quite a sus nietos, respondió el señor Cobb con amargura.
En ese momento Dorothy se dio cuenta de repente de que su nuera probablemente era una mujer insegura que estaba tratando desesperadamente de construir su propia vida. Pero no se podía tratar así a un pariente propio. Debe luchar por sus derechos, señor Cobb, dijo Dorothy con firmeza. Tiene derecho a ver a sus nietos. No es solo su derecho, sino también el derecho de los niños a ver a su abuelo. El señor Cobb negó con la cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo. No tengo dinero para contratar a un buen abogado y los más baratos solo están interesados en sacar provecho de la desgracia ajena. No te preocupes, dijo Dorothy. Intentaré resolver tu problema. Aún no sé cómo, pero lo averiguaré. Papá, eres mi salvación. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. No es necesario, señor Cobb. Eres mi maestro favorito y es un honor para mí ayudarte, dijo Dorothy emocionada, abrazándolo. En ese momento había un vínculo especial entre ellos. El vínculo de maestro y alumno que trascendió las fronteras del tiempo y los unió durante un encuentro casual en el cementerio. Al regresar a la cabaña en la oscuridad, el señor Cobb les dio a papá y a Ethan un té aromático. Luego les contó un par de historias divertidas de su pasado. Por un momento incluso animaron a Dorothy, haciéndole olvidar sus propios problemas. Ethan, sin embargo, se quedó sentado en silencio, sumido en tristes pensamientos. Para ser sincero, todavía no podía entender qué le había pasado. ¿Por qué estaba en la tumba de otra persona y por qué le dolía tanto la cabeza? ¿Y a dónde había ido el difunto, aunque Ethan no lo viera? ¿Dónde estaba entonces ese Scott Reynolds? Al recordar el incidente con los extranjeros, Dorothy se lo contó a su maestra. Después de escuchar las frases en el idioma original, el anciano cuidador elogió a su exalumna por su excelente traducción y luego se puso a pensar. Después de todo lo que sucedió hoy claramente excedió los límites de la normalidad. El tiempo pasó volando sin que se diera cuenta y cuando Dorothy estaba a punto de llamar un taxi, de repente sintió que no podía dejar a Ethan solo en la cabaña del cuidador. Ethan, ¿tienes algún lugar a dónde ir? ¿Algún lugar para descansar y recuperarte?, preguntó Dorothy con cautela. Él se encogió de hombros con incertidumbre. En realidad, no, supongo. Yo vine de provincias para trabajar, pero como muchos otros, fui víctima de estafadores. No me pagaban, me quitaban el pasaporte y hasta me amenazaban con que si pasaba algo, me mandarían al fondo del río para siempre. Y no he vuelto a casa desde hace 5 años. Discutí con mis padres cuando me fui. Así que no pude regresar. No deberías faltarle el respeto a tus padres, amigo. Después de todo, te dieron la vida. El señor Cobb se opuso. Ethan asintió con la cabeza. Sí, lo entiendo. Es una vergüenza volver a casa como un fracasado. Incluso quise casarme cuando me uní al ejército. Pero la novia no esperó, aunque no la culpo. El hijo del granjero local tendrá más dinero que yo. Y 6 meses antes de volver a casa, Emily me escribió una carta. Decía algo así como, me voy a casar, no me juzgues con dureza. Es fácil para ella decirlo, pero casi me tiré al río de la pena. Menos mal que mi amigo me detuvo y me ató con cinturones. Fue duro, pero lo superé. Y cuando volví del ejército, Emily ya había dado a luz. Un niño tan hermoso. Sentí envidia, así que decidí ir a la ciudad para cambiar de vida, no para convertirme en el hazmerreír de la gente. El señor Cobb y Dorothy intercambiaron miradas significativas y luego Dorothy preguntó, entonces, ¿qué has decidido, Ethan? ¿Vienes conmigo o qué? El taxi ya está en camino, llamó el operador. Ethan negó con la cabeza. No me quedaré aquí con el señor Cobb. Me recuperaré un poco y luego veremos. En el cementerio siempre hay trabajo. No me moriré de hambre. La anciana maestra se animó visiblemente. Por supuesto, quédate, hijo. Para mí también será más divertido, en lugar de estar sola por la noche soñando con cruces y tumbas. Dorothy sonrió y abrió la puerta de la cabaña. Había un coche esperando junto a la puerta, haciendo destellar sus faros de forma incitante. Está bien, entonces me voy. Anoté el número de teléfono en un papel y lo dejé sobre la mesa. Llámame si necesitas algo y trataré de averiguar algo. Te visitaré en unos días. Ten cuidado, ¿vale?
Claro, papi, por supuesto, respondió la cuidadora, abrazándola para despedirse. Al acercarse a la puerta, Dorothy se dio la vuelta y saludó con la mano al señor Cobb y a Ethan. Ellos le devolvieron el saludo y, mientras caminaba hacia el taxi, sintió una oleada constante de amor y gratitud hacia este hombre mayor y sabio que una vez había sido su maestro y ahora se había convertido en su amigo y mentor. Al ver un emblema visible en el parabrisas, Dorothy sintió una inexplicable oleada de piedad y compasión. El taxista era discapacitado. Después de darle la dirección, se reclinó en su asiento. El taxista asintió y arrancó con suavidad. Las calles envueltas en la niebla nocturna pasaron volando y Dorothy, cansada del día, solo soñaba con un baño caliente y una cama mullida. El salón estaba inundado de una agradable penumbra, iluminada únicamente por el tenue resplandor del salpicadero. Para pasar el tiempo, Dorothy escuchó el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y miró por la ventana, observando las siluetas de los edificios de gran altura que pasaban. En ese momento se sintió completamente agotada, como si la vida le hubiera exprimido todos los jugos. El conductor permaneció sentado en silencio. Dorothy se dio cuenta de que el hombre era efectivamente un doble amputado y, fuera del coche, probablemente se desplazaba en silla de ruedas. Su coche estaba equipado con un mecanismo especial que le permitía controlarlo manualmente. Lo siento, dijo Dorothy de repente. Supongo que no soy una buena pasajera. Siempre estoy en silencio. La conductora sonrió y comprendió de inmediato que era una sonrisa genuina, y no un simple intento de ser educada. No, respondió el taxista, ¿te sientes un poco deprimida? ¿Estás bien? Dorothy asintió con la cabeza, insegura. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Me despidieron de mi trabajo hoy y pasé varias horas en el cementerio. En general, ha sido un día duro. El taxista no respondió y puso música tranquila, lo que hizo que el ambiente en el coche fuera más acogedor. Por cierto, soy Eric, dijo volviendo la cabeza hacia ella. ¿Cómo te llamas? Dorothy, respondió ella. Hoy estoy cansado, aunque con mi profesión supongo que no es de extrañar. ¿Eres médico?, preguntó Eric. Dorothy arqueó las cejas sorprendida. No esperaba que el conductor fuera tan perspicaz. Sí, tienes razón, estuvo de acuerdo. ¿Cómo lo adivinaste? El conductor sonrió. Bueno, tienes las manos muy cuidadas y no estás bronceada. Eso significa que pasas mucho tiempo en espacios cerrados. Y hay un olor a medicamento que se percibe en tu ropa. Es elemental, como dicen. Dorothy tosió torpemente. Bueno, podría haber sido enfermera o asistente médica. ¿Por qué precisamente un médico? Eric cambió de tema y luego se encogió de hombros. Bueno, ¿por qué no? Lo leí en tu mirada, probablemente. Es confiada, aunque un poco cansada. Ese tipo de mirada se ve a menudo en personas dotadas de cierta autoridad. Quizá no mucha, pero aún así. ¿Y tú qué?, preguntó Dorothy con cautela, y luego dudó. Quiero decir, antes. ¿Antes de perder las piernas?, preguntó Eric y respondió inmediatamente. Yo estaba en la policía. Una vez, durante el arresto de un criminal particularmente peligroso, Eric se quedó en silencio y Dorothy comprendió que no quería recordar lo que había sucedido. No era solo la pérdida de sus piernas lo que lo lastimaba, sino también los recuerdos de su pasado. Lo siento, dijo. No debería haber sacado a relucir este tema. Tal vez Eric estuviera de acuerdo, pero no se puede cambiar el pasado. No me arrepiento de lo que pasó. He encontrado mi camino y ahora ayudo a la gente de otra manera. Hace 7 años, el criminal que estábamos deteniendo resultó ser mi antiguo compañero de clase. Yo lo compadecí, pero él no me compadeció. Chocó contra mi auto y escapó por la autopista. Lo atraparon más tarde y tardaron 1 hora en sacarme del auto destrozado. Dorothy miró al conductor con respeto. Eres una persona muy fuerte. Estoy segura de que tu vida tiene sentido. Sé tú mismo y no te rindas. Asintiendo con la cabeza, Eric detuvo el coche en la entrada. No te preocupes, no me rendiré. Ahorraré para comprarme una prótesis y me uniré a un club deportivo para poder participar en competiciones. Las que organizan para personas con discapacidad. Dorothy le devolvió la sonrisa, sintiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo.
Adiós, Eric, dijo ella, saliendo del coche. Gracias por el viaje. Quédate con el cambio que sea mi contribución para hacer realidad tu sueño. Adiós, respondió. Cuídate. Y toma mi tarjeta de visita. Nunca se sabe cuándo puede resultar útil. Tras respirar profundamente el aire fresco de la noche, Dorothy caminó hacia su casa. En ese momento, lo único que quería era dormir. Aunque no, primero un baño caliente y después dormir. Después de su divorcio, Dorothy vivió en un modesto apartamento de una habitación mientras su marido alquilaba el apartamento de 4 habitaciones que habían comprado juntos en un barrio de élite. Dorothy se quedó con una suma insignificante para comprar una nueva vivienda, como un hueso arrojado a un perro hambriento. Brian consideró que este intercambio era justo y los abogados que contrató organizaron todo de tal manera que Dorothy no pudiera demostrar su contribución a la compra del apartamento. Pero en ese entonces, ella tenía cosas más importantes en la cabeza que las peleas familiares. Un mes antes del divorcio, Dorothy volvió a abortar. En un momento dado, Dorothy llegó a pensar que si no hubiera perdido al bebé, tal vez hubiera podido quedarse con su marido. Pero el destino tenía sus planes y Dorothy no estaba en absoluto preparada para el divorcio. ¿Y cómo podía saber que Brian llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con su secretaria, Ruby? Esa belleza de piernas largas no perdió el tiempo y se quedó embarazada de su influyente jefe. Sin embargo, Dorothy no la culpó por ello. Si puedes tener un hijo, adelante. Especialmente si su pretendiente insiste en tener un heredero. Al enterarse de la incorporación de un nuevo miembro a la familia de su exmarido, Dorothy compró varios conjuntos de ropa de bebé por pura bondad, y los envió a la casa de Brian y Ruby por mensajería. Nunca recibió respuesta de Brian y Ruby. Pero, ¿era eso realmente una pérdida? Que siguieran viviendo sin conocer el dolor. Después de bañarse ni siquiera se molestó en cenar. Se quedó dormida tan pronto como su rostro tocó la almohada. El estrés que había experimentado antes definitivamente le estaba pasando factura. Después de todo, no todos los días te despiden porque un paciente que trataste murió justo después de recibir el alta. Y cuando llegas al cementerio con dolor y pena para pedirle perdón solo para descubrir que en lugar de ese paciente, un vagabundo desconocido está enterrado en la tumba. A pesar de su extrema fatiga, Dorothy durmió muy inquieta. Despertaba constantemente bañada en sudor frío y veía repetidamente la tapa agrietada de un ataúd del que se oían gemidos ahogados. ¿Y si no hubieran llegado a tiempo a casa del señor Capps? ¿Y si Ethan se hubiera asfixiado en ese ataúd por falta de oxígeno? Había tantas complejidades y matices que definitivamente no podrían haberse unido sin la intervención divina. Por supuesto, Dorothy no se consideraba atea. Entendía que había algo en el mundo que nosotros no podíamos comprender. Pero aún así, lo que había sucedido hoy en el cementerio solo podía calificarse de milagro. Soñaba con salas de hospital y multitudes de pacientes que pedían su ayuda. Y Dorothy también veía en sus sueños cientos de palabras extranjeras escritas con una tipografía gótica que le resultaba familiar. ¿Quiénes eran esos extranjeros en el cementerio? ¿Y por qué se comportaban de forma tan provocativa? No sabía la respuesta a esa pregunta. Al igual que no sabía dónde había desaparecido Scott Reynolds, Dorothy se despertó una vez más en medio de la noche debido a la visión intrusiva y trató de atar cabos y comprender qué había sucedido realmente. En ese momento el rostro de Scott, el misterioso paciente del departamento de hematología, volvió a aparecer en su memoria. Un hombre de negocios, por así decirlo, de la alta sociedad. Comparado con el resto de pacientes adinerados, parecía demasiado sano y demasiado rico para ser un paciente típico de la primera clínica de la ciudad. Dorothy, que era una médica experimentada, inmediatamente sospechó que algo no iba bien. Cuando Scott ingresó en la sala, sus síntomas eran vagos y contradictorios. Dolores de cabeza, espasmos abdominales, dificultad para respirar, todo indicaba un problema de salud grave. Pero los resultados de las pruebas y los exámenes demostraron que estaba absolutamente sano. O mejor dicho, condicionalmente sano. Porque si se lo propusiera, cualquiera podría encontrar algo en el historial médico de una persona que requiriera tratamiento inmediato. A medida que pasaban los días, Dorothy se convencía cada vez más de que sospechaba que Scott fingía estar enfermo, afirmando a cada paso que tenía problemas de coagulación sanguínea.
Y la historia de Scott sobre una misteriosa maldición hereditaria que asolaba a su familia a través de la línea de correo parecía completamente ingenua. Según el empresario, su padre y su abuelo tenían los mismos problemas de coagulación sanguínea. Pero Dorothy no se lo creyó. Por supuesto, había pequeños matices, pero ninguno de ellos justificaba una hospitalización. Su traje caro, su colonia exclusiva y su costoso teléfono inteligente claramente no encajaban con la imagen de un hombre moribundo. Fue entonces cuando Dorothy comenzó en secreto su propia investigación. Bueno, no como en las historias de detectives llenas de suspense, sino más simple. Le preguntó a una persona, luego a otra. Cuando eres médico especialista, tu círculo de conocidos es bastante amplio. Así, además de todo lo demás, Dorothy se enteró de que Scott le debía una gran suma de dinero a personas importantes. ¿Y si la declaración sobre la enfermedad se convertía en la única oportunidad que tenía Reynolds de esconderse de los acreedores persistentes? Dorothy se enfrentaba a un dilema moral: ¿debía informar a la dirección sobre sus sospechas o no? Aunque, teniendo en cuenta que el jefe de departamento le había asignado personalmente al empresario una habitación privada pagada con televisión y aire acondicionado, Scott la había engañado descaradamente a ella y a otros médicos, desviando su atención de los pacientes reales que necesitaban atención urgente. Una noche, durante las rondas, Dorothy se encontró cara a cara con él. Su voz era tranquila y firme, pero sus ojos brillaban. Scott, empezó Dorothy, sé que estás mintiendo a todo el mundo sobre tu enfermedad. En un abrir y cerrar de ojos, la expresión del empresario cambió y fue reemplazada por confusión y miedo a ser descubierto. Y de sus mejillas regordetas, la palidez desapareció y fue reemplazada por un brillo astuto en sus ojos. En ese momento, Scott se dio cuenta de que su juego había terminado. La mejor obra de la corona, como dicen. Ese mismo día, Dorothy informó de sus hallazgos a la dirección del hospital y Scott fue dado de alta al día siguiente, supuestamente curado. Pero Dorothy no pudo evitar sentirse satisfecha porque finalmente se había hecho justicia. No solo había ayudado a desenmascarar al estafador, sino que también había defendido la reputación de su hospital, prestando un servicio inestimable a los pacientes genuinos. Sin embargo, el rechoncho hombre de negocios no tardó mucho en morir. Y según el jefe de departamento y el médico jefe, la culpa fue de Dorothy. Por supuesto, ella intentó demostrar su inocencia, pero todo fue en vano. Además, nadie tuvo en cuenta el hecho de que el empresario fallecido había manipulado a todos poco antes de su muerte. Y al final solo Dorothy Briggs sufrió, ya que fue despedida por razones que nadie entiende. Aunque muchos murmuraban a sus espaldas que había dado de alta al paciente antes de tiempo, provocando procesos irreversibles en su organismo. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Qué procesos? Estaba tan sano como un toro, ¿no? Le llevaban comida del restaurante 3 veces al día. ¿Puede una persona enferma tener tanto apetito? Dorothy luchaba por contener las lágrimas mientras hablaba. Pero el señor Warren se limitó a negar con la cabeza. Eso ya no es asunto tuyo, Briggs. Reza para que no llegue a los tribunales. De lo contrario, podrías perder tu licencia médica de por vida. No te contrataré como conserje. Por supuesto, después de todo, no eres un completo desconocido. Pero no esperes más que eso. Bueno, gracias. Eres una verdadera salvadora, ¿no? Dijo Dorothy cerrando la puerta de un portazo al salir. Pensándolo ahora, no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo pudieron tratarla con tanta crueldad? ¿Y por qué murió Reynolds? ¿Y dónde estaba su cuerpo? Afuera estaba amaneciendo, inundando la habitación con una luz suave. Y con los primeros rayos del sol llegó una sensación de alivio y tranquilidad. Dorothy sabía que había hecho lo correcto y que siempre se guiaría por valores superiores en su trabajo, la honestidad y la compasión. La situación con Scott seguramente se aclararía. Solo necesitaba esperar un poco más. Ethan pasó la noche en la casa del cuidador del cementerio. Se despertó descansado y lleno de energía. El señor Cobb no presionó al vagabundo para que le contara su pasado ni intentó conocer su historia. Simplemente le brindó calor, comida y refugio. Y también le prometió que Ethan podría quedarse con él hasta que encontrara su lugar en ese mundo inquieto. Por la mañana, una ligera niebla cubrió el cementerio. Lo envolvió todo en una neblina gris,
haciendo que las tumbas fueran indistinguibles unas de otras. El señor Cobb salió de la caseta de vigilancia y de inmediato sintió un frío húmedo que le penetraba la camisa. «Buenos días, Ethan», dijo al ver que el residente lo seguía. «Buenos días, señor Cobb. El clima no es muy bueno hoy, aunque el sol debería salir a la hora del almuerzo», respondió. El señor Cobb lo miró con un brillo especial en los ojos. «Veo que ya te sientes mejor», dijo. «Solo asegúrate de comer bastante. Necesitarás fuerza para recuperarte por completo». Ethan asintió y regresó a la caseta de vigilancia, dejando a Andrew Cobb solo con sus pensamientos. El anciano cuidador caminó por el cementerio, revisando los callejones y las tumbas, como era su costumbre desde hacía mucho tiempo. En algunos lugares se detenía para limpiar los monumentos de hojas caídas o polvo. A veces incluso arrancaba las malas hierbas cuando veía que los parientes del difunto no lo habían visitado en mucho tiempo. Hasta cierto punto Cobb se sentía como en casa allí, entre tumbas y mausoleos. Siempre había calma y silencio, a veces incluso demasiado. El señor Cobb oyó de repente que alguien lloraba. El conserje se detuvo y escuchó. El sonido provenía de detrás de dos pequeños abedules que rodeaban la tumba donde recientemente se había enterrado a la joven. El señor Cobb se acercó más. En ese momento vio a un niño de 6 años vestido con pantalones sucios y un suéter viejo. El niño sostenía en sus manos una pala para niños pequeños y cavaba diligentemente la tierra en la tumba. Mientras tanto el pequeño lloraba, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Buenos días, amigo», dijo el señor Cobb en voz baja. «¿Qué haces aquí? ¿Y por qué lloras?» El niño se estremeció y al notar la presencia del cuidador, dejó caer la pala de sus manos. «Quiero ver a mi mamá», susurró mirando la tumba cubierta de flores marchitas. En ese momento el señor Cobb comprendió que ese niño había venido aquí para despedirse de su madre. «Tu mamá está ahora en otro mundo», dijo el señor Cobb, «donde no hay tristeza, dolor ni lágrimas». «Lo sé», dijo el niño limpiándose las lágrimas sucias de la cara, «pero realmente quiero verla». «¿Y si tiene frío o hambre allí y yo tengo un bollo conmigo?» El señor Cobb se puso en cuclillas a su lado. «Bueno, puedes dejarle algo de comer a tu mamá», dijo. «Algo que seguramente le gustará en la otra vida». «Pero no tengo nada más que un panecillo», lloró el niño. El señor Cobb miró al niño con una compasión y una simpatía no disimuladas. «Entonces deja el panecillo», dijo. «Tu mamá ya sabe que la quieres mucho». El niño sacó un bollo de su bolsillo, lo giró entre sus manos y lo apretó suavemente contra su pecho. Al ver esto, el cuidador se dio cuenta de que el niño entendía el valor del pan y de la comida en general. «¿Puedo dejarlo yo mismo en la tumba?», dijo, mirando a Andrew Cobb. «Por supuesto», respondió. El niño asintió y colocó el bollo al pie de la cruz. Luego besó la fotografía borrosa de su mamá y arrodillándose susurró, «Mami, te quiero mucho». Al observar al niño con atención, el señor Cobb se sorprendió pensando que la compasión por esa pequeña alma, privada del amor y el afecto maternales, había echado raíces en su corazón. «¿Cómo te llamas, amigo?», preguntó cuando el niño se levantó de sus rodillas. «Nicholas», respondió entre lágrimas blancas con la manga de su viejo suéter. «Ven a mi casa», dijo el señor Cobb, poniéndose de pie. «Te llevaré a casa». Nicholas se acercó al señor Cobb y el cuidador lo tomó de la mano. «¿A dónde vas, de todos modos?», preguntó. «No lo sé», respondió Nicholas. «Vivo con mi padrastro y él está bebiendo otra vez. No tengo a nadie más». «No te preocupes», dijo el señor Cobb. «No te abandonaré. Por ahora te quedarás conmigo y con Ethan, así que no te preocupes». Nicholas, sosteniendo obedientemente la mano de Andrew Cobb, mirando la tumba de su madre, susurró, «Mami, no me extrañes. Vendré más a menudo». El señor Cobb sonrió y dijo, «Mamá nunca te olvidará. Siempre estará contigo en tu corazón». Después de permanecer de pie un rato más, regresaron a la caseta de vigilancia, donde Ethan saludó al pequeño invitado con sorpresa. «Este es Nicholas», dijo el señor Cobb, señalando al niño. «No tiene hogar». Ethan miró al niño y de inmediato notó sus ojos tristes. «No te preocupes», dijo. «No te abandonaremos». «Gracias», susurró Nicolás, sonriendo por primera vez desde que se conocieron.
El anciano cuidador sonrió a sus nuevos amigos y sintió que una lágrima le corría por la mejilla. Su vida había cambiado recientemente y claramente para mejor. Después de preparar un desayuno sencillo compuesto por un par de sándwiches para el niño, el señor Cobb encendió la vieja radio en silencio y comenzó a escuchar las noticias. En ese mismo momento Dorothy estaba sentada en la cocina, tomando un café fuerte. La verdad es que no sabía qué hacer a continuación, ni por dónde empezar. ¿Debería ir a la policía después de todo? ¿Pero qué diría? ¿Qué había oído gemidos en la tumba de otra persona? ¿O qué había excavado en la tierra y había encontrado un ataúd con el vagabundo Ethan dentro? No, nada de eso funcionaría. Sobre todo porque Ivan le había pedido encarecidamente que no fuera. Y en ese momento Dorothy recordó a su nuevo conocido, Eric, que solía trabajar en la fuerza policial. ¿Tal vez podría ayudar? Bueno, todavía debe tener algunas conexiones o contactos. Sacó la tarjeta de presentación con el número de teléfono del taxista y marcó los codiciados dígitos. El teléfono fue contestado casi de inmediato, el taxista había estado esperando su llamada. Después de escuchar la vacilante historia de Dorothy, dijo sucintamente, «Espérame en la plaza frente a la casa, estaré allí pronto». Habló con firmeza y determinación, lo que sorprendió un poco a Dottie. Cuando conoció a Eric, la escuchó sin interrumpirla. No había solo compasión en su mirada. Sus ojos brillaban con una comprensión oculta. «Este Scott es rico, ¿verdad?», aclaró. Dorothy asintió. Sí, un gran hombre de negocios. Su nombre aparecía a menudo en varios asuntos escandalosos. Y además, en lugar de él, querían enterrar a una persona completamente diferente en la tumba. En general, estoy del todo seguro de si puedes ayudar a Eric, pero necesitaba contárselo a alguien. La miró en silencio y negó con la cabeza. Sintió la preocupación que Dorothy no podía ocultar. Puedo intentar encontrar a Scott, dijo finalmente Eric. Dorothy se estremeció como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Estás seguro? Su voz era apenas audible. Bueno, en esta vida no se puede estar 100% seguro de todo, respondió Eric y se puso de pie, apoyándose en su incómoda prótesis. Siempre le resultó difícil confiar en la gente, pero Dorothy, ella era una de las pocas que lo veía no como un lisiado, sino como una persona normal. Intentaré encontrarlo, dijo, pero tengo la sensación de que esta historia podría tener un desenlace muy desagradable. Dorothy asintió con la cabeza y la esperanza se hizo evidente en sus ojos. Gracias, Eric, dijo mientras observaba cómo se alejaba su coche. Eric se fue a casa a buscar información sobre Scott. También necesitaba las llaves de su antiguo apartamento en el centro, donde él y su amigo íntimo Vincent habían trabajado durante algún tiempo en una agencia de detectives. Además, Eric, debido a su lamentable estado, era el cerebro de la operación, mientras que su compañero se encargaba de la vigilancia y reunía información. Vinnie, necesito tu ayuda urgentemente, amigo, dijo Eric por teléfono. Oh, amigo, me alegro de saber de ti. Vincent respondió, ¿qué te pasa? ¿Se inundó el mundo o algo así? Después de sopesar todos los pros y contras en su mente, Eric le contó a Vincent sobre Dorothy y el empresario Scott Reynolds. Escucha, sabes que dejé el negocio de detectives, dijo Vincent. Pero parece que no puedo negarme. ¿Qué sabes de ese Scott? Eric respiró aliviado y compartió de inmediato la información que obtuvo de Dorothy. Bueno, esto se está poniendo interesante, dijo Vincent. Tengo algunos contactos en círculos criminales. Creo que pueden ayudar a averiguar dónde desapareció. Eric asintió. Ojalá podamos averiguar algo. Después de hablar con su viejo amigo, Eric se sintió mucho más seguro. Además, entre sus cosas viejas encontró una libreta con el número de teléfono de uno de sus antiguos informantes. Hola, viejo. Eric comenzó la conversación telefónica. ¿Sigues en el negocio? Escucha, tengo un trabajo para ti. Sí, en pago de la deuda nunca me devolviste. Bueno, está bien. ¿Quién recuerda los viejos tiempos? Dime, ¿sabes qué le pasó al empresario Scott Reynolds? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, después de la cual el deudor prometió hacer todo lo posible por él. Y hasta lo imposible. Ahora Eric, que había echado sus redes en el turbio mundo del crimen,
no tenía más remedio que esperar. Pasó una semana sin que nadie se diera cuenta, seguida de otra. Durante este tiempo Dorothy no solo se hizo amiga de Eric, sino que también visitó a Ethan en el cementerio varias veces, e incluso conoció al pequeño Nicholas, a quien su amigo maestro de escuela también tomó bajo su protección. Al enterarse de la triste historia del pequeño huérfano, Dorothy se encontró pensando que quería ayudarlo sin importar lo que pasara. ¿Tal vez debería adoptarlo? Oh Dios, es un niño tan encantador, pensó, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Cuándo más podré tener un hijo? ¿Podré siquiera tener uno? Y el tiempo se acaba. Y entonces siempre tendré un hijo querido y amado. Al hablar de esta idea con el señor Cobb, Dorothy vio inmediatamente aprobación en sus ojos. Tienes una buena idea y el chico es bueno. Recuerda lo que te digo, no te decepcionará en el futuro. He empezado a pasar parte de mi tiempo libre con él, así que puedo decir con seguridad que es un prodigio en potencia, aunque él todavía no se dé cuenta. Dorothy sonrió y miró al niño con cariño. Mientras tanto, Eric estaba completamente inmerso en su trabajo. Comprobó toda la información que pudo encontrar sobre Scott. También se reunió personalmente con Vincent, quien le pasó contactos de personas del submundo para ayudar a Eric a encontrar a Scott. Ten cuidado, advirtió Vincent. A estos tipos no les gustan las preguntas innecesarias. Eric le dio las gracias y fue a encontrarse con uno de ellos. Su oficina estaba situada en una de las zonas más conflictivas de la ciudad. El empresario escuchó pacientemente a su invitado y luego, sin quitarle los ojos de encima, le dijo: ¿De verdad quieres saber qué le pasó a ese Scott? Es tan sencillo como el abecedario. Este sinvergüenza huyó de sus acreedores, a quienes les debía un montón de dinero. Y luego a Scotty le ofrecieron ayuda a personas serias del extranjero. No le quedó otra opción, ¿comprende? Así que decidió huir al extranjero y esconderse. Y para evitar que lo persiguieran, organizó su propio funeral. Eric miró al hombre con dudas. ¿Y eso es todo? El empresario sonrió. ¿Qué? ¿No te alcanza? Veo en tus ojos que no te alcanza. Bueno, está bien, te daré un poco más. Scotty Reynolds no huyó al extranjero en vano. Allí encontraron a su padre, un hombre rico con grandes fortunas. Tuvo que huir de la persecución de sus competidores a finales de los años 90 y dejó a su hijo de 1 año en un orfanato. No había otra opción, su esposa murió en un accidente de coche. ¿Y a dónde iba a ir con un niño en brazos? En resumen, no pudo encontrar a su hijo hasta un cuarto de siglo después. ¿Te lo imaginas? Así que envió un equipo especial a buscarlo. Ya lo habían organizado todo, el funeral, el ataúd falso y la conmoción que rodeó la muerte de Scotty. Eric estaba asombrado. Se quedó allí, apenas manteniendo el equilibrio sobre su incómoda prótesis. ¿Dónde está Scott ahora?, preguntó finalmente. ¿De verdad crees que te lo voy a decir?, respondió el empresario. ¿No crees que voy a revelar su paradero tan fácilmente? Eric suspiró con tristeza. Ya se había dado cuenta de que no podría aprender nada valioso de este informante. Está bien, gracias de todos modos, dijo, caminando hacia la puerta. No lo menciones, dijo el hombre con rencor. Pero te recomiendo encarecidamente que te olvides de Scott. Créeme, no vale la pena arriesgar la vida por él. Eric regresó a casa, sintiéndose profundamente decepcionado. Después de todo, no había podido encontrar a Scott, aunque había descubierto la verdad sobre su pasado. Esa noche llamó a Dorothy y le contó todo. Decir que Dorothy estaba conmocionada sería quedarse corto. Con la huida de Scott al extranjero, todos los hilos que podrían ayudarla a recuperar su buen nombre se habían cortado. Porque para todos los demás, ella era solo una doctora fracasada que arruinaba la vida de un paciente. Y la entrada de Dorothy en el mundo de la medicina había sido cancelada. Lo máximo que podía esperar ahora era un puesto de enfermera en el área de recepción. Y para ello había pasado años estudiando y completando su pasantía, solo para perderlo todo debido a las acciones de un hombre de negocios escurridizo. Y Scott tampoco era bueno. ¿No podrían haber ideado algo más legal? ¿Por qué sus secuaces atacaron a Ethan? ¿Por qué le tendieron una trampa, ofreciéndole un trabajo en el equipo funerario? Podría haber muerto siendo enterrado vivo.
Todo esto hizo que Dorothy se sintiera mareada. Scott Reynolds fue el que más se benefició de esta situación, pues se despidió de todos y se fue a navegar al extranjero para reunirse con su padre rico. Solo pensarlo la hacía sentir mal. Pero, ¿era eso justicia? ¿Por qué sufría Ethan? ¿Por nada? ¿Quién pagaría su tratamiento médico tras las posibles complicaciones de una herida en la cabeza? Claro, nadie. Porque era un hombre sin hogar, una persona sin familia ni tribu, alguien a quien todos habían dado la espalda y al que hacía tiempo que descartaban. Y solo el pensamiento del pequeño Nicholas impedía que se hundiera por completo en la depresión. No, no puedo rendirme. No ahora. Voy a preparar todos los documentos, me convertiré en su tutor y luego veremos quién gana. Dorothy susurró para sí misma como si estuviera lanzando un hechizo. Le llevó alrededor de un mes reunir todos los documentos necesarios y llevar el caso a los tribunales. Por supuesto podría haber prescindido de ello, pero el padrastro de Nicholas, Lucas, se negó rotundamente a entregar al niño. Y finalmente llegó el momento de la verdad. La luz del sol que se filtraba a través de las persianas iluminaba los papeles esparcidos sobre el escritorio de Dorothy. Se frotó los ojos con cansancio, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Porque hoy era un día muy importante. El día en el que debía luchar por Nicolás, cuya madre había fallecido recientemente, dejando al niño solo con su padrastro. Lucas era alcohólico y Dorothy lo sabía de primera mano. En realidad, lo había visto borracho muchas veces, había oído sus gritos, sus maldiciones. ¿Quién sabe qué habría sido del chico si no hubiera sido por Dorothy? Cuando lo vio una vez en la cabaña del cuidador del cementerio, simplemente no pudo alejarse. Dorothy habló con Nicolás y se enteró de que su madre estaba enferma a menudo, y que el padrastro bebía sin parar y dejaba solo al niño. Sabía que no podía dejar que ese niño acabara en manos de una persona tan irresponsable. Lucas naturalmente fue a los tribunales, fingiendo ser un padre cariñoso dispuesto a darle a Nicolás todo lo mejor. En el tribunal pronunció frases sentimentales sobre lo mucho que amaba a su hijo, y que incluso cuando estaba borracho, nunca alzaba la voz. Pero Dorothy sabía que eso no era cierto. Había visto los juguetes rotos del niño y oído sus susurros asustados. Sabía que con semejante evidencia, tenía pocas posibilidades de ganar, pero a pesar de ello, no tenía intención de rendirse. Y Dorothy recordó las palabras de Nicholas. Las pequeñas palabras inesperadamente maduras que la conmovieron profundamente. Quiero vivir con la tía Dottie. Ella es amable. Dorothy no solo acudió al tribunal con documentos e informes sobre la salud del niño, sino también con el deseo de brindarle una vida normal. Habló de su amor por los niños, de su sueño de crear una familia feliz que Nicholas nunca tuvo. Dorothy habló de la alegría de tener la tutela del niño y de las oportunidades que podría tener en el futuro. Lucas, por su parte, parecía codicioso y malicioso. Insultó a Dorothy acusándola de avaricia, de querer robarle a su hijo. Gritó que la tutela no le traería nada bueno a Nicolás, solo restringiría su libertad. Pero ninguno de sus argumentos pudo contradecir la sinceridad de Dorothy. Sus palabras salían del corazón y su mirada estaba llena de amor y ternura. No solo buscaba obtener la tutela, quería darle a Nicholas la oportunidad de tener un futuro feliz. Afortunadamente el juez estaba de su lado, vio en ella la sinceridad y la bondad que el pequeño necesitaba. Así, el juez revocó los derechos de tutela de Lucas y confió a Nicholas a Dorothy Briggs. En ese momento ella estaba emocionada y feliz al mismo tiempo, el mismo día se llevó a Nicholas a casa. Compró juguetes, cocinó sus platos favoritos, macarrones con queso y albóndigas. Ahora su casa siempre estaba iluminada, cálida y alegre. Nicolás sonrió y llamó a su mamá. Estaba en casa, se había convertido en hijo otra vez. Secándose las lágrimas, Dorothy se dio cuenta de que todo había valido la pena. Había tomado la decisión correcta y todos los esfuerzos no habían sido en vano. En ese momento prometió a todos los que la habían apoyado en el tribunal, Eric, Ethan y el señor Cobb, que siempre cuidaría de Nicholas y que haría todo lo posible para garantizar que creciera en una familia feliz. Nicholas, a su vez, se convirtió en un verdadero rayo de sol en su hogar. A su vez, Dorothy planeaba visitar todos los lugares interesantes de la ciudad, construir castillos de arena con él en la playa y leerle todos los cuentos de hadas del mundo.
Una vez, durante un paseo por el parque, al ver a los niños jugando, Nicolás le preguntó, ¿nunca me devolverás a ese tío? Dorothy se sentó en el banco, abrazó al niño y le dijo, nunca, Nicolás. Tú eres mi familia. Siempre estaré a tu lado y nunca te abandonaré. En ese momento, las palabras de Lucas resonaron en su cabeza. Nunca entenderás lo que significa ser padre. Dorothy no sabía por qué había dicho eso, pero supuso que una alcohólica nunca entendería lo que significa ser madre. Lo que significa amar desinteresadamente y darlo todo por la felicidad de un hijo. Mientras tanto, no dejó de comunicarse con Eric y Ethan, quien, por cierto, se encontró convirtiéndose en el cuidador del cementerio. Ethan se recompuso, recuperó su pasaporte y finalmente se reconcilió con sus padres, quienes durante todo ese tiempo habían seguido viviendo en el pueblo y consideraban a su hijo muerto. Sin embargo, esto solo sucedió cuando el señor Cobb se jubiló por razones de salud y finalmente se reconcilió con su nuera, quien le permitió ver a sus nietos. Al hacerse cargo de la administración del cementerio de la ciudad, Ethan, en cuestión de semanas, demostró ser un administrador talentoso y tenaz. Si bien Dorothy tenía relaciones puramente comerciales con Ethan, cada día se sentía más atraída por Eric. Gracias a la ayuda del ex policía y a las fotos que demostraban que el ataúd de Scott Reynolds estaba vacío, Dorothy pudo volver a trabajar y limpiar su nombre. Tras reconocer su error bajo la presión de pruebas irrefutables, el jefe de departamento y el médico jefe se disculparon públicamente con ella, devolviéndole la confianza y la fe en el futuro. Por sugerencia de Dorothy, Eric se puso en la cola para unas prótesis biónicas experimentales que se suponía que revolucionarían el mundo de las prótesis. El joven taxista se ofreció como voluntario para ser pionero en este asunto, para probar el milagro de la tecnología médica y hacer ajustes a los desarrolladores si fuera necesario. En cuanto a Scott Reynolds, no hubo noticias durante aproximadamente medio año, después de lo cual regresó de repente e inesperadamente a su tierra natal. Además, el polémico empresario no acudió solo, sino acompañado de 2 extranjeros de complexión atlética que lo llevaron a la comisaría más cercana para que hiciera una sentida confesión. Resultó que se había producido un error fatal, y que la relación entre Scott y el multimillonario John Skinner finalmente no se materializó. Es difícil decir si esto fue el resultado de alguna conspiración por parte de Scott, o simplemente una coincidencia. Para todos los que siguieron de cerca la situación, una cosa estaba clara: en algún lugar, hasta el día de hoy, vive un heredero rico que ni siquiera sospecha el secreto de su nacimiento. Tal vez este secreto hubiera quedado sin resolver si el señor Skinner, percibiendo el aliento fresco de la edad avanzada, no hubiera movilizado todos los recursos posibles para buscar a su hijo. La escala de los esfuerzos de búsqueda fue asombrosa por su minuciosidad y la cuidadosa selección de los herederos potenciales. Además de estudiar los archivos de los orfanatos, John S. Trustedates financió la renovación de varias instituciones educativas de la región, equipándolas con laboratorios de computación y nuevos gimnasios. Sin que él lo supiera, el misterioso heredero ayudó a miles de pequeños huérfanos que ni siquiera podían soñar con semejante lujo. Unos 6 meses después, las búsquedas finalmente dieron un resultado positivo. El hallazgo del hijo del empresario se hizo posible gracias a la ayuda de un banco de sangre internacional y un centro de donación, donde se descubrió una coincidencia de código de ADN de casi el 100%. Imaginemos la sorpresa del magnate extranjero cuando se enteró de que su hijo biológico era un discreto taxista llamado Eric, que tenía experiencia en la aplicación de la ley. Al principio, nadie quería creerlo, pensando que se trataba de otro error. Ahora todo se aclarará y habrá desilusiones, como en el caso de Scotty Reynolds. Pero cuando finalmente el señor Skinner convenció a Eric para que se hiciera otra prueba de ADN, todo encajó. Eran efectivamente padre e hijo con un 99,9% de probabilidades. De pie sobre su prótesis biónica recién adquirida, Eric lloró sin poder creer lo que veía. ¿Era todo esto realmente cierto? ¿Él era el hijo de un millonario? No podía serlo. Abriría los ojos ahora y todo desaparecería como si nunca hubiera sucedido. Pero esta vez todo era real. Pocos sabían que el futuro taxista había pasado su infancia en un orfanato, donde tenía que luchar por cada trozo de pan. Sin embargo, ninguno de los niños se quejaba, ya que en el albergue se les alimentaba de forma bastante aceptable. Y ahora Eric se puso de pie y miró a su padre, que era una copia exacta de él, solo que mucho más joven. «Perdóname, hijo, por encontrarte tan tarde», susurró el señor Skinner.
Eric negó con la cabeza y luego presentó a su esposa, Dottie, y a su hijo, Nicholas. Técnicamente todavía no se habían casado, pero ¿a quién le importaba cuando dos corazones enamorados parecían mitades de un todo? Sobre todo porque el padre del novio se puso inmediatamente a organizar la boda, y la novia anunció su embarazo.